amigos, amigas, muy buen día, tardes, noches, esperemos que estén bastante bien. Bueno, pues bienvenidos nuevamente a esta nueva entrega llamada Médica Podcast. Nuevamente, y como es costumbre y como es un placer, con el gran maestro Azael aquí presente. Maestro, bueno, ¿qué tal? Buenas noches, compañero, de 15 de septiembre, aquí dando el grito con un buen pozole, para no tener Aquí que gastar, trabajando. y un buen café. Muy bien. Aquí ya de regreso con el podcast, Médica Podcast. Siempre un gusto regresar. Y pues analizando todo esto de las cuestiones patrias de México, que tiene que ver para el mundo. Fíjese que he dado algunas pláticas las últimas semanas, principalmente sobre cuál es la mejor planta que ha dado México para el mundo, Ok. eh, dentro de este aspecto de la medicina integrativa. ¿Usted cómo ve, compañero? Dependiendo de toda su conocimiento sobre sobre la herbolaria, ¿cuál cree que será la mejor aportación que ha dado México al mundo? Ok, la mejor aportación en cuanto a plantas, Plantas medicinales. pues está un poquito compleja porque tenemos muchas plantas muy interesantes, quizás muy específicas, ¿no? O con características muy especiales, como el chaparro, amargo, como quizás, ¿cuál otro está? Por ejemplo, una que apenas he estado ocupando mucho, bueno, que preparé una tintura madre, es la Passiflora, la hierba San Juan, bueno, que no es mexicana como tal, ¿no? Pero Sí, hay no. una versión mexicana. Yo creo que vendría siendo la pasiflora o si nos vamos a una cuestión un poquito más profunda, podría ser incluso el peyote. Digo, desconozco si es exclusivo de lo que es México, pero no me he enterado de que se dé, ¿no? Naturalmente, en otros países directamente. Sí, pudiera ser una planta endémica. Yo en cuanto al, por ejemplo, en cuanto al impacto que ha causado en un aspecto mundial, me refiero en cuanto al comportamiento de la población mundial. Yo creo que la planta que más ha impactado es el barbasco, es este camote que se obtiene de Veracruz principalmente. Bueno, hay muchos tipos de barbasco, pero en especial hay uno que se llama la Discora composita. Este barbasco fue utilizado principalmente utilizado para eh, crear las píldoras anticonceptivas, porque es un regularizador hormonal, el cual es muy similar su composición química, que es la diosgenina, es muy similar a la progesterona. Entonces, a partir de la utilización de este camote, se se le ayuda a a la mujer a que tome la decisión de si quiere procrear o si quiere mantener la natalidad controlada, por así decirlo. Entonces, causando una revolución sexual, principalmente en los años 60, cuando la empresa Syntex pues se hace mega, ultra millonaria, utilizando estas prácticas de píldoras anticonceptivas, que pues en la actualidad ha ido evolucionando y su utilización pues es más sintético, para lo cual pues se utiliza principalmente también en los casos de terapias de reemplazo hormonal. La importancia de esta planta, eh,
quiere decir entonces que ayuda a que las propias personas generen sus hormonas, ujú, ya sea de una forma untada o tomada. Por eso yo creo que el barbasco, en cuanto a impacto social que ha tenido, pues es una de las plantas que más, eh, o- más valor ha aportado México al mundo. ¿Cómo ve esta parte, compañero? Pues bastante interesante lo del barbasco, sí, su función, ¿no? Base para esta cuestión hormonal. Yo, por ejemplo, me encanta, por ejemplo, lo que es que comentaba, pues el peyote, el mezcalito, porque siento yo que hay una saga de lo que es libros muy famosas, esperaría, que son los de Carlos Castañeda, ¿no? Carlos, Las enseñanzas de Don Juan, el viaje a Ixtlán, etc., etc., etc. Entonces yo creo que ahí esta cuestión del peyote resalta mucho, aunado que aunque quizás en un origen es justamente con un enfoque de herbolaria, quizás, pues terminas conociendo muchas más especies en esta saga de lo que son libros, hongos, ¿no? Esas preparaciones extrañas, lo que ya comentábamos, inclusive lo que es la carne, poderla, pues, ocupar ¿cómo comentarlo? Como un vehículo para un medicamento, el usar simplemente agua, ¿no? Demás temas. Por esa parte considero yo que el peyote, quizás con otro enfoque, es también de las plantas más representativas, este, y así. ¿Cómo ves, Azael? ¿Qué pues sí, opinas? es muy controversial hablar de Carlos Castañeda porque es, eh, es, es incluso un poco fascinante en sí la historia del mismo, porque pues no se encuentran bien los registros de dónde es, de dónde era, de dónde nació. Hay muchas incógnitas en cuanto a la muerte del propio Carlos Castañeda y sus alumnas, este, que siguen con todo este tipo de trabajo. En los años 60, pues sí, el trabajo que él realiza, fíjese, hay dos aspectos importantes en los trabajos científicos y en los trabajos académicos, en donde pues Castañeda trabaja desde un aspecto interno. ¿Qué quiero decir? A que se mete adentro del comportamiento, en un trabajo científico. Entonces, hay metodologías de trabajo que son desde afuera, en el cual nada más se observa. Por eso es el EMIC y el ETIC. El 99% de las publicaciones científicas están trabajadas desde afuera, o sea, desde el comportamiento externo, lo cual pues no permite comprender muy bien el trabajo interno. Y el 1% de las publicaciones científicas se dan desde adentro del sistema, como también lo ha trabajado, por ejemplo, Jacobo Grinberg, que pues fue un científico mexicano en cual se metió en estos aspectos que incluso se pueden llegar a manejar de la telepatía. Pero en el aspecto de Carlos Castañeda, él pretende estudiar tres plantas, una que es el peyote, otra que es la Datura stramonium, mejor conocida como el toloache, y los hongos de la psilocibina, que se consiguen principalmente en Oaxaca. Eh, y en su preparación para el estudio de estas plantas, pues genera también una revolución mundial, principalmente pues, con los hippies.
Ahora, claro. el peyote en este aspecto es un tema aparte, porque el, en este caso hay varias formas en, en cómo conseguirlo o cómo llegar a consumirlo, el peyote, desde aspectos místicos hasta aspectos que en la actualidad ya se pueden emplear dentro de la ciencia, principalmente en psiquiatría y en algunos tratamientos psicológicos. En, en este aspecto, el peyote también nos abre una forma de contacto con lo que no tiene carne, con lo que no se puede ver, con lo que no se puede racionalizar, porque dentro de una forma ortodoxa de conseguir el peyote, primero pues es un trabajo en el cual hay que ir a ver a los huicholes, esta sociedad que ha sobrevivido hasta la actualidad, pasando por la etapa colonial, que en la actualidad sigue vigente. Y esta vigencia es debido muchas veces al consumo de este hongo, que es el peyote. Por eso cuando una persona ve a los huicholes en su genética, en su cara, traen grabado al peyote mismo y incluso ellos tienen el permiso por Secretaría de por Gobernación de transportar el peyote y de ser consumidores sin ningún problema. Ok, ok. El consumir el peyote, en este caso, el doctor Eric Estrada nos ha mencionado en algunas de sus tesis doctorales en cuanto a medicina sagrada, que nosotros, los seres vivos, somos entes que percibimos la realidad dependiendo a nuestra conciencia y a nuestra capacidad de atención al mundo. Cuando ingerimos algún tipo de medicina sagrada, por así decirlo, se amplían estas cadenas de percepción. Es como si estuviéramos viendo la realidad ahora con unas 100.000 antenas. Por eso la comprensión se hace mayor, la conexión incluso con lo que se le podría llamar divino se hace aún mayor y el entendimiento social se lleva de alguna forma en conjunto con la naturaleza. Por eso en la actualidad sigue vigente la utilización del peyote y en algún aspecto más impresionante, compañero. No sé si usted sabía que los inventores, los creadores de las vacunas son los huicholes. A ver. Resulta ser que cuando hubo un contacto en la etapa colonial y se infectaron de viruela aquí, el contacto que tenían los huicholes con el peyote les permitió tener la sensibilidad y la respuesta de cómo curar a la población. El consumir el peyote en sus visiones, por así decirlo, ellos hablan mucho de un venado azul. Este venado azul, por eso así se le llama el camino de los huicholes, el camino azul. Y les menciono en esta visión que con una aguja de maguey se picaran las pústulas de la viruela y se rasgaran principalmente con una cruz en la frente y otra cruz en los hombros. Ese es el... Posteriormente aquí pues estaban los franceses también, y los ingleses, y después en Francia principalmente pues también hubo un brote de la peste. Y en este caso pues las personas que estaban acá en América se llevan el conocimiento de los huicholes y empiezan a hacer este tipo de práctica. Por eso hay una zona en específico que
en Francia, que no sufre muchas muertes, y de ahí, pues, Jenner eh, sigue realizando estudios y de ahí se saca la información de las vacunas. Es una historia un poquito eh, de mucho tiempo, pero pues viene de los huicholes. Ese tipo de información viene principalmente del contacto que se tiene con este tipo de planta. Entonces, pues mire, sí que ha tenido mucho impacto también histórico y social el peyote en el mundo. Esto es solo, Claro, bueno, yo por esa parte, perdón, eh, con esta enfermedad que tú comentas, yo tenía entendido, digo, no recuerdo si es, pues si es francés, seguramente sí, Edward Jenner, 1750 por ahí, que justamente se le adjudica la creación de la vacuna de la viruela, justamente, un poco debatible por la forma en que lo hizo, ¿no? Porque pues literalmente lo aplicó en niños, si no mal recuerdo. Creo que como tal el virus lo incubó en vacas, si no mal recuerdo, en algún animal y de ahí lo pasó a los niños, directamente, ¿no? Y después exponiéndolos y demostrando que pues la inmunización podía ser un hecho y de ahí se partió, según yo tenía entendido. Desconocía esta parte de los huicholes, totalmente. Y mira, qué justo. De hecho, les comparto, hablando de temas, digamos, de virus, en este caso, ahorita estoy en un hospital de manera particular con un pacientito. Este cuartito fue prestado porque la paciente pues adjudicó, bueno, durante la estancia se infectó, ¿no? De tuberculosis, lo cual me resulta interesante, ¿no? Porque el mecanismo de contagio es meramente, pues el flush, ¿no? Lo que son las gotitas de saliva. Entonces, hay una cuestión interesante aquí, quizás para debatir, este, de esta cuestión de cómo es un riesgo, literalmente, ¿no? Estar hospitalizado, ya sea por una cuestión física, este, no voy a dar nombre del instituto, pero sí es interesante cómo es que puede pasar aún este tipo de situaciones, ¿no? Digo, aquí me gustaría comentar, Asael, por ejemplo, tuberculosis, con lo que es herbolaria, la tuberculosis es provocada por una bacteria, Cyanobacterium específicamente, este, como quizás, digo, no demos dosis, obviamente, ¿no? Pero con qué quizás pudiésemos tratar esta parte, porque es justamente algo de lo que platicábamos, ¿no? Que tú me comentabas de lo del vapor. Y yo te decía, mira, aquí en la medicina alópata, sacar un hongo de un pulmón es una cuestión muy complicada y muy difícil. Es difícil que se dé, es un hecho, pero de que se puede dar, se puede dar. Y es muy complicado sacar un hongo de un pulmón, sino que inclusive algunas veces imposible, ¿no? Entonces, aquí te quería comentar, tú por esta parte, ¿alguna vez te ha tocado o qué nos dice esta medicina tradicional para quizás tratar este tipo de situaciones? claro que sí, siempre hay que analizar eh, eh, siempre hay que tratar de analizar en qué momento de la enfermedad está el paciente. Y también aquí hay que mencionar el estadio de sobrevivencia de la enfermedad
y la sintomatología que puede generar en el paciente. Vamos a empezar a hablar del ajo con la cebolla en conjunto. Se nos hace un gran antibiótico para poder empezar a trabajar sobre este tipo de bacterias. Tenemos también antibióticos más fuertes, como ya el mencionado chaparro amargo, pero que en este caso tiene que ser principalmente un tipo de planta que se llama castela tortuosa, porque hay otros tipos de castelas de chaparro amargo que no tienen la fuerza de la castela tortuosa, entonces debe ser específicamente esta. Y el extracto de semilla de toronja. Estos nos van a ayudar principalmente para que ya no prolifere este tipo de bacteria de la tuberculosis. Dos, hay que analizar el daño que tiene el paciente, ya que si tiene grandes depósitos de grasa, principalmente en los pulmones, entonces pues no se va a quitar al 100%. ¿Qué quiere decir? Que en el tratamiento, si la persona sigue consumiendo grandes cantidades o cantidades de grasa, no va a haber, va a haber siempre incluso una alteración en lo que se llama el ACM, el es ACM2, se me está yendo el nombre, lo que se le llama la enzima convertidora de angiotensina. Ah, ok. Ya, ya, Entonces, ya. cuando se altera esta enzima Eh, convertidora de angiotensina, es porque pues falta eh, eh, que se regularice esta alteración pulmonar, de que pase el oxígeno directamente al glóbulo rojo, a la sangre, pero al pasar, como usted sabe, del alveolo al glóbulo rojo pasa por una capa de agua. Esta capa de agua principalmente se llena de grasa y al llenarse de grasa, entonces el agua pues empieza totalmente a estancar, ya no pasa el oxígeno. Entonces se altera esta enzima convertidora de angiotensina, la cual hay que regularizar también, este, eliminando estos excesos de grasa que se mantienen en el organismo, principalmente en los pulmones, pero también en los riñones, también en el hígado, también en el vaso. Entonces ahí necesitaríamos limpiar de alguna forma estas estructuras internas con las ya mencionadas hierba del sapo, cuachalalate y cola de caballo para que en conjunto limpien los vasos sanguíneos. Y así con la extracto de semilla de toronja, posteriormente chaparro amargo, se impida la proliferación de esta bacteria. A lo largo de un tratamiento, de un tratamiento se tiene que ir disminuyendo y se tiene que ir quitando incluso la tuberculosis. Sabemos que en los estados húmedos proliferan los hongos y por eso es muy difícil quitar un hongo de los pulmones, pero no imposible y siempre y cuando le demos la condición a nuestro organismo de que así sea. ¿Por qué? Porque también recuerde usted que nosotros estamos se habla, por ejemplo, de los estados ácidos y de los estados alcalinos, de lo que es el potencial de hidrógeno. Si nosotros mantenemos al cuerpo ligeramente alcalino, entonces no hay proliferación de microbios. ¿Cuáles son los microbios? Virus, hongos, parásitos y bacterias. Entonces, Claro. en cuanto a eso, para la tuberculosis se ayuda mucho con una cocción de cebolla con ajo. Obviamente 3 veces al día se le puede añadir canela, clavo y bugambilia también. Todas las plantas para el sistema respiratorio, una de las más poderosas, pues es el gordolobo, que también se puede llegar a ampliar por eso. Ok, muy bien. Muy interesante, como siempre. Ahora, también hay que mencionar que
qué tipo de sintomatología se le queda a la persona o qué tiene, porque puede que sea por una bacteria y puede que sea que a la persona se le manifieste como palidez. La persona tiene una lengua pálida, y su cuerpo está frío, entonces pues, hay que calentarla. Hay un Ok. tipo de mecanismo, en este caso, que se le conoce como moxibustión, en el cual se utiliza un tipo de planta, Artemisa vulgaris, y Staphyate, que es como un puro, que es como un cigarro, y se prende al rojo vivo y se acerca a las estructuras que principalmente van a introducir calor al organismo, y de esta manera se tiene que empezar a quitar lo pálido de nuestro paciente, porque imagínense si está pálido, la lengua está pálida, que quiere decir que no está llegando la sangre. O sea, hay que calentarlo para que empiece a llegar la sangre y empiece a trabajar. Muy bien. Y ahí, a ver, retomando, bueno, rescatando este punto, Ujú. Artemisa, ¿tú Vulgaris. qué opinas? ¿Es mejor, digo, tengo entendido, si no, que me corrijas, eh, antes el punto de la moxibustión, hombre, que yo sepa no eran puros así como los que tenemos hoy en día, eran pequeños conos o creo que hay diferentes formas, pero el punto era quemar directamente ese punto de, digámosle, de ese meridiano, quizás, o grupo neurovascular, ¿no? Como es que le, directamente, ¿no? Digo, aquí pues siempre yo retomando pues esta parte, actualmente pues es una práctica que sí te puede poner en un problema legal porque pues es un daño, pero tú de lo que ya sabes, de lo que has aprendido, ¿cómo era esta práctica? Si era quemar directamente, es un mito, estos famosos conitos hechos de lo que era, bueno, de lo que es esta planta tan extraña, considero yo. Uno, tuve una maestra que me comentó que fumada tiene un efecto muy parecido a lo que es la marihuana, tiene un olor parecido para mucha gente, porque realmente no. Pero el calor que genera, de verdad, a mí que yo la ocupo, me sigue sorprendiendo la cantidad de calor que puede generar, de verdad. Y no es un calor húmedo, es un calor seco que hasta a veces dices, ¿cómo es posible que una plantita seca genere este calor tan intenso que se dice, pues justamente llega a lo que es hueso, ¿no? Directamente. Claro que sí. Bueno, en este caso, sí hay dentro de la moxibustión, que es una de las terapias con fuego, queremos mencionar que el chiste es el calentar. Entonces, con que nosotros generemos calor, ya, o sea, podemos utilizar cualquier otra técnica para calentar, pero en este caso se utiliza la moxa porque es lo que se ha venido utilizando. En la antigüedad sí, dependiendo de lo que necesitemos, lo que se hacía era generar una cauterización, o sea, sí se tenía que quemar. Incluso, por ejemplo, hay algunos tratamientos que son en la oreja, que es cauterizar directamente L4, L3 para tratar ciática. Hay diferentes tipos de moxa, incluso hay tipos de moxa dependiendo del país. La acupuntura japonesa utiliza unos tipos de moxa, la acupuntura china otros tipos, la acupuntura coreana otros tipos de moxa. En la actualidad, este tipo de planta se ha cambiado por las moxas de carbón, ya que se omite principalmente el olor de esta planta, característico de muchos lugares donde se aplica la acupuntura. Para los acupunturistas, pues si llega a ser un problema, se pintan los dedos de amarillo, imagínense. Este,
luego uno está oliendo a este olor fuerte, muy parecido a a la marihuana, pero el principal, fíjese, el principal motivo de las enfermedades o la principal secuela de las enfermedades es que generan en la sangre o una de dos, ujú, o un coagulamiento de sangre, que quiere decir que se calentó la sangre, se calentó, ujú, o un enfriamiento de la sangre. ¿Qué es esto? Se cuajó. Ese es el nombre que se utiliza. Entonces, la sangre o se Ok. coagula o se cuaja, o se calienta o se enfría. Si está caliente, yo tengo que refrescarla, tengo que enfriarla. De esta forma, con un refrescante, agua, nos ayuda. Si yo la tengo cuajada, o sea, si está fría, ¿cómo le voy a hacer? La tengo que calentar. Por eso aquí entra la utilización de la moxibustión. Por eso si una persona tiene la lengua pálida, que quiere decir que hay frío en su organismo, que no está llegando la sangre hacia las estructuras. Por eso si yo caliento el abdomen, se empieza a enrojecer la lengua, ya se quitó el cuajo, la sangre se empezó a calentar. Digámoslo así, entonces cualquier tipo de técnica que me ayude a mí a calentar puede ser este, cambiada por la moxibustión. Entonces, en tuberculosis, obviamente hay que pedirle permiso al paciente, se puede moxar Claro. al paciente. Entonces, sí, por eso, compañero. Y bueno, platíqueme. eh, Se me hace que a usted le han de pagar el triple hoy, ¿no? Que Hoy no, como tal, no. Según la ley federal del trabajo, hoy no es festivo, sino mañana, pero mañana también me quedo aquí, entonces, ¿qué utiliza usted, compañero, para mantener la energía en este trabajo tan hermoso que es la enfermería? para mantener la energía, ok, ¿Realiza algo, tiene algún ritual o simple y sencillamente un café diario por las mañanas, sin azúcar, con eso basta. Yo creo que es más que algo gusto, ¿no? Bien dicen ahí en la área psicológica que todos los que nos dedicamos al área de la salud es porque algo pasó, ¿no? Hay un conato durante la infancia, juventud, que algo nos hizo acercarnos a esta parte, ¿no? Y viceversa. Ok. Entonces aquí la verdad, estoy bastante, o sea, no es un área pesada, este hospital específicamente, aquí es pura rehabilitación, digamos. Entonces, no estás viendo gente como quizás en traumatología, donde estás viendo gente eviscerada, con traumatismo cráneoencefálico, balazos, empalamientos, apuñalamientos, etcétera, ¿no? Entonces aquí ya es la parte de rehabilitación, donde ya pasó todo eso feo, digámosle feo, este, entonces ya es un poquito más tranquilo. De hecho, me sorprende que aquí en el piso se divide en dos, ¿no? Lesión medular perdón, traumatismo cráneoencefálico. Y entre los dos servicios juntan 5 pacientes. Entonces, sí es público. Entonces, esto sí me tiene sorprendido mucho. Y pues Ok. aquí andamos dando el grito con Bueno, mascarilla, para que no nos dé tuberculosis también a nosotros aquí. no, pues fortalezca su organismo y ya si se le baja la energía, consuma una semilla de cacao. Eso da mucha fuerza. El tema es conseguirlo. Es ahí en la terminal de la capo, no, de la tapa. Ahí hay una tina del mayordomo, ahí puede conseguir la semilla de cacao. Perfecto. Ahí para cuando vaya para su casa, me llevaré unas.
Claro que sí, con todo gusto. para aguantar el viaje. Sin más por el momento, les agradecemos a todos ustedes que nos hayan escuchado. Tenemos otros temas que vamos próximamente a hablar en los siguientes podcasts dedicados a la medicina sagrada. Compañero Ángel, un gustazo. Hoy 15 de septiembre, ya a pocos momentos de dar el grito. Y ya. Bueno, igualmente, por mi parte, muchísimas gracias. Yo sé que nos tardamos un poquito, pero bueno, cuestiones de la vida adulta. Este, ¿cómo es que, cómo es que estás comentando? Perdón, no puedo hablar pues muy fuerte. Se viene esta, digámosle, nueva temporada mágica, donde estaremos hablando justamente de estas plantas sagradas, ¿no? A unas ya, bueno, ya todas usadas hoy en día quizás como para cuestión recreativa, ya se irán imaginando cuáles. Ahí hay unas pistas durante el día de hoy. Este, Justamente con un enfoque quizás histórico, principalmente, medicinal y esta cuestión sagrada, ¿no? Y claro, pues también la parte qué nos dice la medicina moderna, ¿no? Porque hay muchos debates y muchos peros y muchos por qué, de por qué antes sí, por qué hoy no, y por qué esta sí y por qué esta no, y demás. Ya lo van a ir viendo. Esperemos que les guste mucho. Estamos preparando esto bastante bien. Esperemos que les encante y que lo compartan porque pues son temas actuales, ¿no? Justamente, como ves, Asael. Claro que sí. Compañero Bueno, Ángel, es un placer y nos estamos viendo igualmente. cuando nos Igualmente, muchísimas gracias.